Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Les voy a pedir al señor secretario de la Comisión, bueno, en primer lugar les voy a pedir que guardemos un poquito de silencio, ya vamos a empezar la sesión. Creo que el ruido viene de allá afuera, ¿verdad? ¿Podemos cerrar un poco la puerta? Porque creo que hay una sesión a un lado. Muchísimas gracias. Efectivamente. Bueno, entonces vamos a comenzar la segunda reunión de trabajo de la segunda comisión de la Comisión Permanente que trata las materias de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Voy a pedir al señor secretario de la comisión, el senador Jesús Casillas, que haga cuenta del quórum en primer lugar. Como lo solicita senadora presidenta, de acuerdo al registro de asistencia y de las firmas recabadas, nos encontramos 10 de los 15 legisladores. Muchas gracias. Tenemos quórum, de tal manera que podemos instalar de manera formal nuestra sesión de trabajo. Le solicito al senador Casillas que sea tan gentil en leernos el orden del día que estamos poniendo a su consideración. Pueden seguirlo también en las pantallas que tenemos para este curso. Con gusto, senadora. Como primer punto del orden del día, registro de asistencia y declaración del quórum. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión de instalación de la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. 4. Informe de los asuntos turnados por la mesa directiva pendientes de dictamen. 5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modernizar el sistema de abasto, resguardo y dispensación de medicamentos. 6. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo electos en sus diferentes niveles de gobierno a observar la igualdad de género en la selección e integración de su gabinete. 7. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a que en el marco de sus funciones fortalezcan las campañas informativas sobre las medidas para prevenir afectaciones a la salud producidas por las altas temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional en gran parte del país. 8. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca que informe sobre las acciones realizadas para atender la recomendación número 50/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 9. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de los 3 niveles de gobierno a realizar las adecuaciones necesarias en sus reglamentos de tránsito y demás disposiciones normativas con el fin de promover el respeto de la infraestructura pública destinada de manera exclusiva para las personas con discapacidad. 10. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a crear un protocolo de actuación y seguimiento en los casos de hostigamiento sexual. 11. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Trabajo y Previsión Social a reforzar las acciones encaminadas a la atención para las madres que sufren pérdidas gestacionales desde su perspectiva de respeto a sus derechos humanos y laborales. 12. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances en la aplicación de los protocolos para la detección y denuncia de violencia contra las mujeres en los centros educativos de todo el país. 13. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública
a la Procuraduría General de la República, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a establecer estándares mínimos en la formación de peritos. 14. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que fortalezcan los programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia obstétrica y garantizar una atención oportuna, de calidad e integral a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. 15. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir promoviendo facilidades para la internación de nacionales de países que requieran visa para entrar a México. 16. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la designación de la embajadora Patricia Espinosa Cantellano como nueva secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. 17. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que promueva a través del Consejo de Salubridad General la inclusión al catálogo de medicamentos del producto inhibidor de esterasa C1 humano CHINH para atender la enfermedad de angioedema hereditario. 18. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud remita a esta Asamblea un informe actualizado sobre las políticas públicas implementadas a fin de disminuir la mortalidad materno-infantil en nuestro país. 19. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades a que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan los programas encaminados a prevenir y atender la diabetes mellitus. 20. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que continúe proporcionando atención y orientación a la familia del niño José Miguel Tello, originario de Acapulco, Guerrero. 21. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y de Salud a que realice una evaluación sobre el cumplimiento del acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 22. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las campañas de concientización, diagnóstico oportuno y prevención del cáncer de próstata, con especial atención en las zonas más vulnerables del país. 23. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo en materia de detección y tratamiento del lupus. 24. Asuntos generales. Y 25, clausura de la reunión. ¿Es cuánto, senadora presidenta? Muchas gracias, señor secretario. Bueno, hemos de dar cuenta de dos cuestiones importantes. La primera tiene que ver con informarles a ustedes que estos puntos que estamos integrando en el orden del día tienen que ver con 19 dictámenes que hemos puesto a su consideración y 9 que están en reserva para seguir discutiendo. Los de los puntos son 28 dictámenes que nos fueron turnados por la mesa directiva de la Comisión Permanente. De tal manera que es importante informarles por qué solamente están inscritos 19 de 28. Faltan 9 dictámenes por resolver. Y la segunda tiene que ver, antes de pasar ya a la materia de sesión, que hemos hecho una consulta con los señores secretarios de esta comisión respecto a un nuevo lineamiento en el reglamento. Les pido que guarden por favor silencio ahí atrás. Son tan gentiles y tan amables. Gracias. Hay una modificación al reglamento de funcionamiento de la comisión permanente. Este reglamento, les pido que guarden silencio allá atrás, asesoras y asesores. Que salgan. Gracias. Les pido que consideren lo que yo les voy a pedir
a partir de que consultamos con los señores secretarios de la comisión respecto a las suplencias que están referidas como una reforma al reglamento que la sesión pasada se aprobó en el pleno de la comisión permanente. Recordamos que esta reforma al reglamento tiene que ver con que las suplencias de cada uno de nosotros sean informadas en tiempo y forma. Hoy tenemos el caso de una diputada que por alguna razón, seguramente por ser un reglamento recién reformado, no está en el marco de esta reforma, pero discutiendo entre los señores senadores en la mesa, hemos tomado la decisión de que por esta última ocasión, se trata es el sexto, ¿verdad, Gabriel? El sexto que tiene que ver con el funcionamiento de las comisiones, en ese sentido señala, ¿lo puede leer, senador Rufo, si eres tan gentil? El sexto del reglamento. El artículo sexto del reglamento de operación de comisiones dice que el respectivo grupo parlamentario deberá notificar oportunamente al presidente de la comisión que corresponda de la participación que tendrá él o los legisladores sustitutos en alguna de las comisiones de trabajo. La notificación deberá hacerse por cada reunión en que se pretenda la participación de un sustituto. La sustitución procederá cuando se compruebe la ausencia en la reunión del titular. Los legisladores sustitutos que se acrediten para participar tendrán voz y voto en los dictámenes, acuerdos y resoluciones que adopten las comisiones. El presidente de la comisión notificará a la mesa directiva las sustituciones que se realicen en una reunión. Los grupos parlamentarios no podrán sustituir legisladores con el propósito de incrementar el número de los representantes en cualquiera de las comisiones. Una vez acreditada la participación de un sustituto, este no podrá ser reemplazado por otro legislador. Muchas gracias. Entonces yo quiero poner a consideración, en vista de que los señores secretarios así lo hemos determinado, a todas ustedes, al pleno de esta comisión, que por esa única ocasión le aceptemos a la señora diputada Araceli Damián, que viene en representación en sustitución del diputado Virgilio Caballero, y como está muy nuevo el reglamento, aquí acordamos pedir que aceptemos por esta única ocasión salvar lo que acabamos de aprobar el reglamento y aceptemos que nuestra compañera, la diputada Damián, puede estar con voz y voto en nuestro pleno. ¿Les parece que estamos de acuerdo? Entonces les pido que levantemos la mano para que quede constancia en el acta que por esta ocasión estamos permitiendo con una cortesía política a nuestra compañera que nos acompañe con voz y también con voto. Por favor, si está nada. Bueno, yo desconocía esta aprobación, fue invitada por la coordinación del partido a participar, sí, me agradezco mucho la atención. Sí, vamos miren, como acaba de ser reformado, yo creo que es conducente dar una copia del reglamento a cada uno de nosotros. Y esta fue la que sufrió modificación. Y entonces, por ser un asunto totalmente nuevo, dijimos, no, vamos a tener una desatención. Usted pertenece es integrante de la permanente, como sustituta de Virgilio, ¿verdad? ¿O no? No. ¿No? No, a ver, es que posiblemente ahí viene la confusión. Yo no soy la sustituta de Virgilio Caballero, la sustituta de Virgilio Caballero ya ahora escribe. Yo nada más tengo como posiblemente, digamos, que no fui cortés al no haberle informado. No vengo con la intención de votar, sino nada más con la intención de participar, exponer el posicionamiento de mi partido, y tengo entendido que no tengo el derecho de voto, pero bueno, ahorita yo me confundí, pensé que usted no estaba. Sí, pensamos que era suplente de Virgilio, pero ya vimos que no. Pero, diputada, si usted bienvenida a nuestra comisión, tiene usted derecho a participar con voz y con toda libertad. De acuerdo, gracias. Bueno, entonces, ahora sí ya entramos en materia.
Sí, por favor, si está amable. Únicamente para que quede asentado que en este momento, bueno, está aceptando por cortesía política, sin embargo, ya hubo un acuerdo que fue aprobado por el Pleno y que pues por hoy estaríamos de acuerdo en que asista, sin embargo, no es parte de la permanencia. Creo que en las próximas reuniones sí es importante que quienes forman parte de la permanente y tengan el carácter de sustitutos, entonces sí estén aquí. Por el momento, bueno, estamos de acuerdo en que esté, pero que quede asentado que no puede haber una cortesía política por encima de un acuerdo y de la propia Constitución, un acuerdo que ya fue aprobado por el Pleno. Sí, sí. Bueno, nada más, la cuestión es que mi presencia aquí obedece al derecho que tienen los partidos políticos de tener miembros en las comisiones de la permanente, y que en el caso de Morena únicamente tiene lugar en 2 de las comisiones, y que no tiene miembro en esta comisión, pero que sí está participando con voz, y en ese caso se le hará llegar a ustedes ese comunicado. A ver, voy a hacer una recapitulación muy breve para que no haya mucha discusión. La permanente se integra por votación de cada una de las cámaras, donde se nombra en base a acuerdos parlamentarios la integración proporcional de los grupos parlamentarios que integran cada cámara. Son tomados, propietarios y suplentes, son tomados en cuenta en esta formalidad de votación dentro de cada pleno, de cada cámara. No es que nos podamos cambiarlo en el momento que queramos, porque, insisto, la votación la oficializa la integración de quienes forman parte de la comisión permanente en la votación del pleno de cada cámara. En el caso de Morena sí tenemos a un propietario con su suplente, que es, estoy viéndolo ahora, es el diputado Vigilio Dante Caballero, que la vez pasada estuvo en la primera sesión, tomó protesta como parte de esta comisión. Y estoy ya viendo, yo estaba confundida, pensé que usted era la suplente, no, es la diputada Esquivel. Pero por hoy lo resolvemos así, por una cortesía política. El caso excepcional del día de hoy es darle a usted voz por única vez en nuestra comisión. Bienvenida, diputada senadora Yolanda. Gracias. Yo creo que hay que ponerla aquí, en una silla. Eso es. Gracias, presidenta. Al contrario. Entonces, por única ocasión, vamos a pedirle a usted que haga uso de la voz, pero es una excepción francamente derivada de una cortesía política, porque queremos que usted siga aquí. Quienes estén de acuerdo con esta salvedad para que recompongamos la votación anterior, quienes estemos de acuerdo de hacer esta última excepción a que la diputada esté aquí en esas condiciones. Quienes estén de acuerdo, quienes no estén de acuerdo, quienes se abstengan. 5 abstenciones. Muy bien. Bueno. Tenemos que... Fueron 5 y 5, ¿verdad? ¿Ya ven? A ver, tenemos un empate. Me parece que francamente no hay que detenernos en algo que nos está llevando a una discusión y nos evita entrar a la parte sustantiva. Francamente me parece que sí es necesario darle a cada quien el reglamento con las reformas que ya se sufrió. Este reglamento se aprobaron en la sesión pasada de la permanente, para que los grupos parlamentarios tomen en cuenta cómo son las directrices de funcionamiento de la comisión permanente y las comisiones de trabajo de la misma. Cómo se integran quienes formamos parte de la comisión permanente. Son decisiones que se toman en cada grupo parlamentario. Hay propietarios y hay suplentes. Entonces yo solicito a quienes orientan a los grupos parlamentarios tomen en cuenta el reglamento si son tan amables. Bueno, vamos a pasar a la parte sustantiva. Quienes estén de acuerdo con el orden del día que ha leído el señor secretario, senador Jesús Casillas, les pido que lo expresen levantando la mano.
todos votamos a favor. Entonces vamos a entrar en materia. Pregunto si hay alguien que quiera hacer alguna solicitud de que el acta de la sesión anterior se lea, o bien lo damos por aprobado respecto de que les hemos hecho llegar en tiempo y forma el acta de la sesión anterior. Quienes estén de acuerdo con el punto 3 del orden del día, les pido que, es decir, de dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, les pido que sean tan amables en levantar la mano. Quienes estén de acuerdo con esta salvedad. No se lee el acta de la sesión anterior, y en el caso de los asuntos pendientes que están turnados a esta comisión, son 9 asuntos que ustedes tienen en su carpeta. Francamente no tiene sentido leerlos cada uno de ellos, simplemente los dejamos agendados para seguir trabajando en ellos para que en la próxima sesión tengamos posibilidad de dictaminarlos. Pasamos al siguiente punto, que prácticamente tiene que ver desde el punto 5 hasta el punto número 22, respecto de los dictámenes que estamos poniendo a su consideración. Como no hemos recibido ninguna propuesta de modificación, los presento en paquete, preguntándoles a ustedes si tienen alguna observación respecto a alguno o algunos de los asuntos enunciados en cada uno de estos puntos, desde el 5 hasta el punto 22. Quienes estén, no, hasta el punto 23. Quienes estén de acuerdo en agotarlo por paquete. Sí, senador Casillas. Nada más solicitarle, senador presidente, si es tan amable de reservar el punto número 9 del orden del día. ¿Sí? Un dictamen, de acuerdo, en la etapa número 9, si es tan amable. Sí. Más para estar colocado por separado. Así es. ¿Tiene alguien alguna reserva de los puntos que tenemos agendados? Yo nada más voy a expresar Sí, una por favor. consideración. Es una sugerencia en el punto 10 que viene con el punto segundo. ¿Alguien más tiene alguna observación en alguno de los dictámenes que están poniendo a consideración? Senadora Yolanda de la Torre, si es tan amable. No tendría, no sé si me permita consultar con el senador Casillas en lo particular para ponernos de acuerdo sobre el tema. ¿Sobre cuál? ¿Sobre todo el punto número 9? ¿Tenemos algún problema respecto a su participación digital? En todo caso, porque ya dijimos que tiene usted un problema porque no está registrada como integrante de la permanente, pero tiene una observación en un punto. Yo, con una cortesía política con usted, ¿me puede decir a mí cuál es el asunto que tiene? Sí, para yo asignarlo a nombre suyo. Es muy sencillo. Le voy a pedir al señor secretario técnico de la comisión que pueda plantear, por favor, Gabriel. Gabriel, ¿sí puedes preguntarle a la señora diputada cuál es y nos informas? Claro. Muy bien. Vamos a entrar en materia con el punto que está reservado, que es el punto número 9. Le doy la palabra al senador Jesús Casillas para que nos pueda informar en qué sentido es su reserva, por favor, si está amable. Sí, señor presidente, solamente solicité reservar este dictamen para posicionar a favor del mismo. Esta es una iniciativa que presenta la diputada María Verónica Agúndez Estrada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Este punto de acuerdo versa sobre los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. Como es de sabido, hace algunos años se aprobó en nuestra Constitución, como eje fundamental de la misma, los derechos humanos de las personas. Pero no solamente se trata de salvaguardar los derechos humanos de las personas, sino también pues, ejercer la facultad de los ciudadanos
a que estos sean respetados. Yo me quiero referir particularmente para quienes por alguna situación de incapacidad, de estar en una situación vulnerable, pues estos derechos no les son respetados, por lo menos los que tienen que ver con la inclusión, la autonomía y la igualdad de oportunidades para quienes por tener a una situación de incapacidad no pueden ejercerlo. Y aquí me voy a referir a un tema que ha cobrado importancia en los últimos años, que tiene que ver con el derecho de la movilidad, quienes de alguna manera estamos en circunstancias más favorables, tenemos complicaciones para los desplazamientos, sobre todo en las grandes ciudades. Los tiempos en los que dedicamos a transportarnos son importantes, el costo, los efectos al medio ambiente, en fin, tenemos muchos problemas para los desplazamientos, para transportarnos, pero para quienes sufren de alguna incapacidad, para quienes no están en las mismas circunstancias en la mayoría de la población, esto se duplica. Y me parece que el punto de acuerdo que hoy estamos tratando es de la mayor relevancia, es exhortar a los tres niveles de gobierno, estatal, federal y al municipal, para que no solamente adecúen su reglamentación de respeto a la infraestructura a las personas con discapacidad. Vemos con mucha impotencia cómo las rampas para las personas con discapacidad están tapadas por algún vehículo, los estacionamientos que están destinados para las personas con discapacidad los utilizan quienes no son, y más aún hay quienes sacan los permisos especiales para poder estacionar en esos lugares cuando no tienen una discapacidad. Por eso, no solamente en el grupo parlamentario estaremos votando a favor de este dictamen, sino que pues nos congratulamos, felicitamos a la autora de la iniciativa y obviamente adelantar nuestro voto a favor de este dictamen. Voy a pedirle al señor secretario, senador Ernesto Rufo, que sea tan amable en leer el punto resolutivo de este acuerdo. El punto se lo da el presidente. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las adecuaciones necesarias en sus reglamentos de tránsito y demás disposiciones normativas aplicables y emprendan y fortalezcan las acciones tendientes a promover el respeto y sancionar a quienes atenten contra los espacios y la infraestructura pública destinada de manera exclusiva para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Respecto al punto que ha reservado la señora diputada Damián, tiene que ver con un asunto de forma que es totalmente plausible atender. Es en el punto número 10, que refiere en su segundo apartado, simplemente definir la materia de este punto de manera que vaya en congruencia con el primer resolutivo. Es decir, para dar seguimiento para los casos de hostigamiento y o acoso sexual, es decir, agregar, igual que en el primero, hostigamiento y o acoso sexual. Es prácticamente un asunto de forma importante corregirlo, como ya ustedes pueden ver en sus pantallas, ya quedaría resuelto con este agregado para que vaya en congruencia con el punto número 1. Entonces ya queda aceptado. Pregunto nuevamente si hay algún otro asunto que ustedes quieran referir del paquete de puntos de acuerdo que están enumerados en el orden del día. En vista de que ya no hay observaciones, les solicito que sean tan amables, a partir de las observaciones que se han dado en esta sesión, quienes estén de acuerdo en aprobar el paquete, todos los resolutivos que hemos puesto a su consideración, con las salvedades ya inscritas de manera puntual en la pantalla, quienes estén a favor, sírvanse levantar su mano de manera afirmativa. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, muy bien.
han quedado resueltos los puntos del orden del día sustantivos referente a 19 puntos de acuerdo que presentaremos mañana ante la permanente. Ahora, entramos al siguiente punto que tiene que ver con asuntos generales. Pregunto a la Asamblea si hay algún asunto general que se quiera plantear. En vista de que no hay ningún asunto general, les damos las gracias por su atención y presencia en esta comisión. Clausuramos la reunión. Buena tarde.